Hola, ¿qué tal? Les acompaña Gustavo Prada. Un placer reencontrarnos en Mundo Podcast, el espacio de Telesur donde conectamos los mejores contenidos de nuestra multiplataforma. Hablemos de Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, quien protagonizó el show del medio tiempo del Super Bowl, el evento deportivo más importante de Estados Unidos. Pero esta vez hubo un gesto que marcó la diferencia. Cantó completamente en español y a través de sus letras y su puesta en escena visibilizó la persecución y la discriminación que enfrentan millones de latinos en ese país. En Mundo Conexo, Paola Pérez analiza el impacto cultural y político de este momento histórico. ¿Qué significa que un artista latino ocupe ese escenario y lo convierta en la plataforma de denuncia? Además, en los próximos minutos recorreremos La Otra Voz con Sassi Alejandre, El Mundo según Ramonet con Ignacio Ramonet y Orbearte con José Delgado. Así que, acompáñenme. Como encuesta electoral y escenarios de protesta, ni más ni menos. Así se han medido los últimos eventos desde los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia hasta el Super Bowl. Hola, soy Paola Pérez y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. El Super Bowl, meses antes de su realización, ya daba de qué hablar. La presencia de un latino con ciudadanía estadounidense incomodaba, pero más allá de su origen eran sus palabras. Ese Ice Out marcaría la diferencia para que la ONG USA se activara casi sin tiempo, llamando a 3 artistas, a lo que el ala más radical de los republicanos llamaría el espectáculo de los patriotas, transmitido por X, YouTube y Rumble. Pero más allá del género musical, el artista o el gusto, el mensaje era más fuerte. La figura de Benito había logrado unir y sobre todo romper ese molde evidente. No son los estadounidenses en contra de los inmigrantes, es la maga de Trump. Los fanáticos del Super Bowl llegaban así, a este estadio, con carteles con la frase Ice Out, a vista de todos, sin miedo, y cada segundo contaba. Ya no era el Super Bowl, era el Benito Bowl. Varios artistas no solamente se le unieron, cantaron con él y hasta le daban mensajes de aliento en sus redes. Estamos contigo, le decían. Y ese mensaje era también para todos los latinos en Estados Unidos. Tenga la mañana los latinos. La música empezó a sonar y el estadio a vibrar. Muchos estadounidenses habían subido vídeos aprendiendo las canciones en español. Ahora ser latino está de moda, escribían, y esa es una muestra abierta de la solidaridad ante los atropellos y el racismo del inquilino de la Casa Blanca, quien tuvo que abstenerse a postear. Disfruten el show en primera instancia y luego no escatimó en intentar desprestigiarlo. Y es que el mundo se ha quitado el miedo y hasta la venda de los ojos, y esto no se vio solamente en el Super Bowl. Selecciones como la de Estados Unidos y la de Israel en los Juegos de Invierno en Italia fueron abuchados, junto al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, por mucho que esto le extraña al propio Trump. Nunca más pasarán desapercibidos los crímenes contra los inmigrantes en Estados Unidos, las detenciones ilegales de niños por el ICE, el asesinato de los propios estadounidenses, el genocidio en Gaza, el ataque desigual a Venezuela y el bloqueo ilegal a Cuba, ni las monstruosidades que le han hecho a las víctimas en el caso de Jeffrey Epstein. Benito lo dijo fuerte y claro. Y estoy convencida por todos los norteamericanos. Aquí seguimos, porque Norteamérica somos todos, no solamente es Estados Unidos. ¿Y por qué pienso que este será un termómetro electoral? Bueno, sentémonos a ver llegar las elecciones de medio término y las derrotas que está cosechando en varios estados. ¿Cómo crees que se comporta el termómetro electoral con todo esto en los próximos meses? Soy Paola Pérez y nos vemos en otro capítulo de Mundo Conexo. Antes de irnos a la pausa, en La Otra Voz, Sassi Alejandre desglosa qué nombres y sectores políticos de la ultraderecha global aparecen salpicados en las nuevas revelaciones del caso Epstein. Un contraste incómodo para quienes enarbolan el lema Dios, patria, familia y libertad, que hoy enfrentan cuestionamientos por su silencio ante uno de los mayores escándalos de abuso y poder de las últimas décadas en el mundo.
¿Dónde están los Dios, patria, familia y libertad? La ultraderecha mundial y latinoamericana denunciando las atrocidades de la lista de Epstein. Ya nos había cantado Ali I sobre los peones de la guerra que rezaban a Dios al montarse en el avión para ir a bombardear a los niños de Vietnam. Y hoy no es distinto. La ultraderecha no denuncia los crímenes de la lista de Epstein porque son la lista de Epstein. Su Dios bendice violadores, sus valores familiares conviven con la pederastia, su libertad es impunidad y la patria es servir a las élites que mandan, el imperio estadounidense sionista. Yo soy Sassy Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. La lista de Epstein en América Latina no está en los países bloqueados y asediados, no está en las lanchas de pescadores bombardeadas, no está en nuestros migrantes en Estados Unidos, ni está en los liderazgos de izquierda golpeados, derrocados o secuestrados en funciones. La lista de Epstein en América Latina sí está en un lugar preciso, en una clase concreta y en una ideología clara, hacia arriba y a la derecha. Por Colombia en la lista aparece Andrés Pastrana, presidente entre 1998 y 2002. Porque si no hay paramilitarismo colombiano sin Álvaro Uribe, tampoco hay Álvaro Uribe sin Pastrana. Fue bajo su presidencia que los paramilitares de la AUC se consolidaron como la fuerza nacional, al calor del Plan Colombia, firmado con Bill Clinton bajo el pretexto de terminar el conflicto armado. Ese plan, descrito como el laboratorio ideológico de la guerra eterna del siglo XXI, destinó 10 billones de dólares de supuesta ayuda humanitaria que en realidad afianzaron el vínculo entre el paramilitarismo y Estados Unidos y además sus corporaciones. Bienvenidos a Economía. La justicia estadounidense declaró culpable a la empresa multinacional Chiquita Brands de financiar a grupos paramilitares en Colombia, que dejaron miles de muertes en ese país. Es el mismo periodo del Plan Colombia en el que Pastrana aparece en los documentos de Epstein. Hay registros de viajes y reuniones entre Epstein, Pastrana y Sandy Berger, entonces asesor de seguridad de Bill Clinton. Son 37 menciones a Pastrana. También vamos a Venezuela. Concretamente, la lista apunta a la cuna de la oposición venezolana y a una figura puente entre sus principales actores, Thor Halvorsen, primo del hoy prófugo Leopoldo López. Desde la connivencia forjada tras el golpe de 2002 contra Chávez, López se alió con María Corina Machado para impulsar el plan golpista La Salida en 2014, diseñado para desestabilizar y tomar el poder tras la muerte de Hugo Chávez, dejando 43 muertos. Halvorsen reaparece el año pasado al usar su Human Rights Foundation para promover el Nobel a Machado. Hoy su nombre queda manchado. En los archivos de Epstein, una fuente anónima declara creer que Jeffrey Epstein fue inversor en tecnología para las empresas de Halvorsen. Pero no solo. La lista también señala al empresario venezolano Francisco D'Angostino, quien le organizaría a Epstein un viaje a Caracas en 2012 para reunirse con opositores, empresarios y funcionarios del país, especialmente con Baldo Sansó, quien fuera asesor financiero de PDVSA y cuñado del presidente de la misma, Rafael Ramírez, ambos acusados en 2022 por desfalco de millones de dólares a la petrolera estatal. El relato es enmarcar a los archivos como un escándalo únicamente relevante para Estados Unidos, separándolo tanto de su raíz como de sus múltiples focos de influencia globales. La raíz, la inteligencia sionista, para la que Epstein ejercía de operador político. Y los focos de influencia, todo país en el radar de esa inteligencia, como pueblo amenazante a su poderío. Es decir, liderazgos, movimientos y pueblos de izquierda, revolucionarios y soberanos. No es coincidencia que la agenda política de los personajes de la lista haya sido la misma. Con Colombia y México, los presidentes señalados como los principales represores de los campesinos e indígenas, protestando contra la subyugación de sus países a Washington. Y con Venezuela, un plan abierto de las élites, los traidores y los opositores para derrocar al chavismo. ¿Vemos de qué lado masca la iguana de la lista de Epstein en América Latina?
El analista internacional Ignacio Ramonet aborda una noticia que ha pasado casi desapercibida en medio del torbellino informativo global. Se trata del futuro del tratado New START, el último freno formal a la carrera nuclear entre Washington y Moscú. ¿Qué ocurre si desaparece ese límite? ¿Estamos ante el inicio de una nueva era de competencia atómica? Ramonet analiza qué implica su eventual terminación y cómo podría reconfigurar el equilibrio nuclear mundial. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de una información extremadamente importante y que ha pasado bastante desapercibida en medio de todo lo que está ocurriendo, evidentemente, en este mundo. Digamos que hace unos días, se terminó el tratado New START. Tratado New START. ¿Qué es el tratado New START? Es el tratado que se había firmado entre Estados Unidos y Rusia para limitar y controlar el uso del arma nuclear. Se estableció esta idea ya al final del siglo XX de que era un peligro, evidentemente, era un peligro enorme porque la proliferación nuclear produce proliferación del peligro del uso nuclear. Y hay que recordar una cosa fundamental. Una guerra nuclear no tiene vencedor, porque es la destrucción mutua asegurada actualmente. Y la destrucción mutua asegurada, además, a ese nivel, estamos hablando de miles de ojivas nucleares, es la destrucción del planeta, a corto o medio plazo, por las consecuencias de las radiaciones, ¿verdad? Y evidentemente la destrucción de la civilización humana en esta fase. Por consiguiente, ha habido durante largo tiempo, al final de la Guerra Fría, un esfuerzo por tratar de limitar y de no usar el arma nuclear, que de hecho no se usó, no se ha vuelto a usar desde mayo de 1945, cuando los Estados Unidos lo utilizaron, como sabemos, en Hiroshima y Nagasaki. Este acuerdo supone no solo limitar las ojivas a 1.500 ojivas por país, o sea que los Estados Unidos no pueden tener más de 1.500 o 1.550 bombas atómicas y Rusia igual. También está limitado a tener 800 portadores, o sea, 800 bombarderos aéreos que transportan ojivas y 700 lanzadores, o sea, misiles que transportan ojivas, ya sean submarinos o ya sea desde tierra. Ese es el límite. Por otra parte, también este acuerdo exige, porque si no, no tendría sentido, que haya una transparencia en la destrucción de las ojivas, de los portadores y de los lanzadores, y una inspección mutua y recíproca, es decir, que los rusos pueden llegar a territorio estadounidense y verificar lo que se está haciendo, y los norteamericanos estadounidenses también pueden ir a Rusia y a verificar. En los últimos tiempos eso no se hizo. Pero Donald Trump ha dicho que no. Si expira, expira. Ha sido su frase. Si expira, expira. Y por consiguiente estamos ahora en una nueva etapa que no conocíamos desde hacía decenios, en los que los grandes estados, las grandes potencias nucleares pueden armarse sin vigilancia. Obviamente esto es muy peligroso. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo el proyecto de Donald Trump actualmente es de crear lo que él llama el domo de oro. Es decir, una especie de protección como un domo por encima de Estados Unidos. Para eso quiere adquirir Groenlandia y tener como una cúpula por encima de todo el territorio estadounidense que le permita detener cualquier ataque que llegue en vía de misiles. Así estamos, en un momento en el que hay una preocupación. Yo aquí hace unas semanas ya hablé de esta película que ha difundido en Netflix y que ha tenido bastante éxito, Una casa llena de dinamita, ¿verdad? De Kathryn Bigelow, una realizadora premiada con Oscar, y que contaba precisamente cómo una ojiva nuclear que venía de una zona, para nosotros en todo caso en la película desconocida, puede ser Rusia, puede ser Corea del Norte, puede ser China, pero que conseguía franquear las barreras estadounidenses y que amenazaba con destruir varias ciudades, entre ellas Chicago. Entonces, esta película es sobre todo
significativa, representativa de esta preocupación nueva que debe tener la humanidad. Sobre todo que en el mundo no solo hay estas potencias de las que hablamos, las 3 potencias o 5 potencias, ¿verdad? Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia. En el mundo hay como 9 potencias nucleares, estamos seguros que tienen la bomba. ¿Y cuáles son? Bueno, pues está la India también, que es una potencia nuclear, está Pakistán, que es una potencia nuclear, está Corea del Norte, evidentemente que ha hecho varios ensayos y es una potencia nuclear, se estima que tiene como unas 40 o 50 ojivas, y está Israel, que también tiene como 60, 80 ojivas, y que Israel no ha declarado nunca que tiene la bomba atómica, tampoco lo ha desmentido. Y además, en este momento hay como unas 10 potencias que están en lo que se llama la frontera nuclear, que podrían dotarse del arma nuclear muy rápidamente, por ejemplo Alemania, por ejemplo Japón, por ejemplo Corea del Sur, ¿verdad? También Arabia Saudita para enfrentarse, y también Irán. Y esta es una de las cosas que se está negociando entre Estados Unidos e Irán en este momento, porque Irán también está en la frontera y sabemos que posee una capacidad de enriquecer uranio para tener uranio militar. Los iraníes siempre han dicho que no quieren dotarse del arma nuclear, que quieren usar el nuclear civil, pero en todo caso esta es la cuestión. Bueno, pues con esto estamos en un mundo nuevo, un mundo en el que el uso del arma nuclear vuelve a ser posible, no lo prohíbe ningún contrato, ningún acuerdo, y por consiguiente un mundo que ya era bastante peligroso, pero que ahora es aún más peligroso. Así que, amigas y amigos, mucho cuidado, este mundo se está poniendo extremadamente amenazante. Hasta la semana próxima. Para despedirnos de esta edición de Mundo Podcast, José Delgado conversó con Reinaldo Mijares, coreógrafo y maestro de danza con reconocimiento nacional e internacional. Mijares, con una vida dedicada al movimiento, a la creación y a la promoción cultural, ha dejado huella en la danza contemporánea y tradicional. Sin más, disfruten de esta nueva entrega de Orbe Arte. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Orbe Arte. Yo soy José Delgado. Les saludo siempre con gran aprecio, agradeciéndoles siempre su compañía, que se conectan, que comparten, que disfrutan, que comentan todos estos contenidos que hacemos para ustedes, y también de los podcasts, de la familia de podcasts que conviven acá en las plataformas digitales de Telesur, contando la verdad profunda y hermosa de nuestros pueblos, sus múltiples colores, sus esperanzas, sus sueños, sus alegrías, sus luchas también. Hoy tenemos un invitado de súper lujo, un gran artista, coreógrafo, maestro de danza, que ha ganado también muchos premios y ha tenido mucha experiencia en el mundo de la danza contemporánea, en la danza tradicional también, acá en Venezuela y también en otras partes del mundo. Ha sido muy reconocido no solo como artista, como coreógrafo, sino también como maestro de danza y también como generador, ahí, motor, persona que vincula para la gestión cultural, es decir, que es un animador sociocultural también de nuestro país, de Venezuela, y especialmente de su parroquia donde nació, San Agustín, especialmente en San Agustín del Sur, ese lugar de Caracas tan emblemático para la cultura caraqueña, y que fue de alguna manera fundado por gente que vino de Barlovento, que vino de Nueva Esparta, que vinieron a hacer ahí el conglomerado de eso que hoy es San Agustín del Sur y que tiene distintas barriadas, distintas zonas, y hacen una cantidad de actividades culturales que no quiero yo extenderme más, quiero presentarlo y que él converse sobre eso. Reinaldo Mijares, maestro y amigo. Hermano,
¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, contentos de estar acá. Por fin lo hacemos. Habíamos hecho algunos intentos allí y pues feliz de estar por acá, feliz de venir a contar un poco las buenas nuevas de la parroquia musical de Caracas, de San Agustín, y contarnos un poco la vida, de todo lo que venimos haciendo, de todo el trabajo que se hace allá en colectivo, para que San Agustín siga siendo ese barrio que apunta a su transformación, ese barrio que eleva la autoestima colectiva de su gente desde la música, desde la danza, desde el hacer cultural. Es un barrio emblemático y tú naciste ahí. Sí. Hey. Nacido en San Agustín, nacido y criado en San Agustín. Es que San Agustín, como decía, es un barrio conformado por gente que se vino de Barlovento a buscar mejores condiciones de vida en Caracas. Es un barrio conformado por gente de los Valles del Tuy, de Nueva Esparta, pero mucha gente venía de Barlovento, mis padres, y no somos como la generación que nace en Caracas. La generación que nace en Caracas, y es un barrio repleto de todas esas ancestralidades y todas esas identidades afro, sí. Y es un barrio, yo siempre digo que San Agustín es como una especie de pueblo afro al medio de la ciudad de Caracas, claro, al centro sur de la ciudad de Caracas. Es un barrio que es más un barrio pueblo, donde la gente vive todavía de ventanas y puertas abiertas para el saludo oportuno, donde se celebran todas estas fiestas afro, como la Cruz de Mayo, como la fiesta de San Juan, que son una fuerza que cuando vas un 1 de junio o un 24 de junio a San Agustín, a Marín, parece que se hubiera metido en un pueblo de la costa venezolana, pero además es un pueblo, yo siempre digo que es un pueblo, además de todas estas manifestaciones, de nuestras ancestralidades, de nuestra gastronomía afro que se ve también allí, sobre todo por la forma como la gente del barrio usa sus espacios abiertos. La gente hace comunidad en la calle. Claro. La gente se rompe por ahí un poco a veces entre lo que es el espacio público y el espacio privado. Siempre digo que hay una muchacha morena haciéndose unos longuitos, unos trencitas en la puerta de su casa y da un paso y está en la calle y sigue como si estuviera en la puerta de su casa transgrediendo y rompiendo eso entre lo que es el espacio privado y el espacio público. O una silla busca y le están haciendo luego los sí, entonces bueno, esa forma de ocupar la calle, de ocupar el espacio público, de hacer comunidad en la calle, habla mucho de San Agustín como un barrio pueblo al medio de la ciudad. Te agradezco muchísimo, Rey, de estar acá, pero para las personas que tengan dudas o que quieran ahondar más en todos estos temas, ¿dónde te pueden conseguir en las redes sociales? ¿Cuál es tu usuario? Y el de San Agustín también. Sí, mira, nuestros usuarios, @100% San Agustín, 100 en número, 100 y el resto en letra POR. Vayan allí, van a ver el trabajo que tenemos con más de 250 niños, niñas jóvenes, trabajo de formación para las artes, un trabajo con un área transversal que tiene que ver con la educación en valores, con el tema afro y que tiene que ver con la prevención del embarazo adolescente, el embarazo no deseado. Tenemos un trabajo, andamos felices de lo que estamos haciendo, de nuestros festivales, porque soñamos con transformar nuestro barrio. La transformación social de nuestro barrio siempre hecho desde el trabajo colectivo. Así que ven a San Agustín y no te quedes sin bailar. Y a mí me encuentran como José Delgado Sonajero en Instagram y en TikTok. Y les mandamos un abrazo enorme, agradecimiento infinito y nos vemos en la próxima. Así ponemos punto final en Mundo Podcast, el programa en que nuestros podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar comentarios y sugerencias a través de las distintas cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X, @TelesurTV, y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Quien les habló, Gustavo Prada, un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.